Milton Pérez y Diana León. Empezamos. A 4 días de que se elijan las autoridades de la Asamblea, las negociaciones se intensifican. Hay 2 candidatos oficiales a la presidencia. El oficialismo busca mayoría. De momento, Virgilio Saquicela y Sofía Sánchez son los 2 candidatos oficiales a la presidencia de la Asamblea. Saquicela, quien asumió la presidencia cuando se destituyó a Guadalupe Llori, busca quedarse al frente del legislativo y para eso logra acuerdos. Incluso antes de la sesión de este martes para dar luz verde al juicio político contra Lasso, UNES le dio su respaldo. A esos 47 votos se suman los del PSC, que al momento tienen 12. Somos parte de las conversaciones de esta cohesión que estamos llevando a cabo para el día domingo poder tomar una decisión. Otros votos saldrán de los independientes y a ellos se sumarían los de la ID Rebelde, que hicieron pública su decisión mediante este comunicado. Pero la otra izquierda democrática dice que aún no ha tomado una decisión. La tomaremos conjuntamente con los líderes del Partido Izquierda Democrática. Sus votos se contarían dentro de la nueva coalición que el oficialismo está trabajando. Nosotros vamos a hacer un evento público donde se hará el conocimiento de quiénes son los más de 70 asambleístas que estarían incorporándose. La opción de esta nueva coalición sería Sofía Sánchez de Pachacutic. Sin embargo, dentro de su bloque habrían posiciones divididas frente a su nombre. Yo no estoy de acuerdo, porque se han inclinado a la línea del gobierno y eso no está dentro de mis principios. ¿No va a votar por su propia compañera? Pienso que no. Aquí, ¿por qué no se ponen a preguntar qué le han ofrecido a los que están con Saquicela? Repartirse todo este palacio a cambio de votar por la destitución del presidente de la República. Aunque como van las cosas en el legislativo, tampoco se descarta que haya otro nombre para la presidencia de la Asamblea Nacional. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, acudirá a la Asamblea Nacional a defenderse del juicio político. A lo largo de ese día mantuvo reuniones reservadas. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, suspendió momentáneamente sus actividades para referirse al juicio político en contra del presidente que continúa su desarrollo en la Asamblea Nacional. Desde su despacho confirmó que el primer mandatario personalmente se defenderá ante el Pleno. Al día de hoy, la convicción y la voluntad es que el presidente de la República acuda a la comparecencia una vez que sea debidamente notificado. Lo ven como una oportunidad para que el presidente demuestre ante el legislativo que no hay pruebas en su contra. Sin embargo, apunta que este es un proceso ilegítimo, lleno de vicios, pues carece de informe que lo sustente. Lo que ayer hicieron fue aprobar una resolución, que no es lo mismo que un informe. En nuestro criterio atenta contra el debido proceso y a la misma defensa que debe tener el jefe de Estado. Acotó que no existe sustento ni prueba del supuesto peculado, tanto así que esa fue la conclusión a la que llegó la Comisión de Fiscalización. Es que no existe por ningún lado, no hay prueba alguna. Se señalaba falsamente por parte de los acusadores de que la Contraloría General del Estado había señalado la terminación del contrato. La Contraloría nunca dice eso en su informe. Que la Contraloría había determinado indicios de responsabilidad penal, falso. Apunta además que cuando se acataron las recomendaciones técnicas de Contraloría, Flopec obtuvo importantes ganancias. Durante el año 2022, ya durante la gestión del presidente Guillermo Lasso, la empresa obtuvo un récord histórico de utilidades en el orden de 180 millones de dólares. Dice que no están confiados, pero que esperan que luego de la exposición jurídica y política, los legisladores tomen una decisión favorable para el primer mandatario. La próxima semana el presidente Guillermo Lasso deberá comparecer ante la Asamblea Nacional para defenderse en el juicio político que se sigue en su contra. Belén Melizalde nos acompaña esta noche para contarnos cuál es el trámite que se debe seguir en el legislativo. Hola Belén, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, los tiempos del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso siguen corriendo. El titular del legislativo, Virgilio Saquicela, tiene 3 días para difundir entre los asambleístas la resolución que fue aprobada el martes con 88 votos y también debe adjuntar el expediente completo del juicio político. Transcurridas 48 horas luego de esta difusión, el presidente Saquicela en el plazo de 5 días deberá convocar al Pleno de la Asamblea Nacional. A esa sesión deberá acudir el presidente Guillermo Lasso.
Allí tendrá 3 horas para presentar sus argumentos y defenderse del supuesto peculado. Mientras que 2 asambleístas interpelantes tendrán 2 horas para exponer las pruebas que sustenten su acusación. Aquí hay que mencionar que los interpelantes no necesariamente serán los asambleístas que han actuado como acusadores. Los interpelantes pueden ser elegidos de entre todos los legisladores solicitantes del juicio político. Hasta el momento no se ha definido quiénes serán. Cada parte tendrá 1 hora como máximo para exponer su réplica. El presidente Lasso deberá retirarse del pleno y allí empieza el debate. En este debate podrán participar los 137 legisladores y el tiempo para quienes soliciten la palabra será de 10 minutos sin derecho a réplica, por lo que se estima que esa sesión podría durar al menos 2 días. Una vez que el debate haya concluido, el presidente Saquicela tendrá un plazo de 5 días para convocar a una nueva sesión en la que deberá haber una moción para la censura y destitución del presidente o una para su archivo. Allí se deberá tomar la votación de los legisladores. Recordemos que se requieren 92 votos para censurar y destituir al presidente Lasso. Conversamos con expertos y sostienen que estos plazos deben respetarse porque así lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En todo caso, habrá que esperar para ver si se cumplen y cómo transcurre este juicio político que es inédito en la historia del país. Con esto me despido. Ustedes siguen con más. Gracias, Belén. Y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana expresó su preocupación ante la situación política del país. En un comunicado señalaron que a nadie parece importarle la vida del pueblo, mientras las autoridades están ocupadas en lo que han calificado como un espectáculo que ya no hace reír a nadie. Ante esto exhortaron a las autoridades a defender el orden constituido, el debido proceso y la seguridad jurídica. Aseguraron que es hora de un gran acuerdo nacional en el que todos los sectores, grupos y movimientos puedan sentarse en la misma mesa. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, denunció que la administración actual realizó contratos de última hora que dejan al municipio de la capital sin recursos suficientes. Además, anunció y presentó a quienes conformarán parte de su equipo de trabajo. Durante el informe que el alcalde electo Pavel Muñoz ofreció previo al cambio de administración que se realizará este 14 de mayo, el nuevo burgomaestre destacó que para este año cuenta solo con 375 millones de dólares de los más de 900 millones que tenía de planta el cabildo. Muñoz aseguró que hay contratos que se realizaron de apuro en estas últimas semanas. Estos días he visto el gran apuro de un conjunto de contratos de última hora, ¿sí? Si estaban planificados y se los hicieron, estoy de acuerdo. Si no estaban planificados y lo que han querido con eso es disminuir la falta de ejecución presupuestaria, seremos con el Consejo Metropolitano de Quito severos en la fiscalización del caso. El alcalde electo se refirió también a la situación que enfrenta el Metro de Quito y dijo que incluso analiza la opción de paralizar el servicio. Y cerrado el metro, terminemos de afinar los últimos detalles. Esa es una opción. La otra es, porque ya se está moviendo gente, esto también es lo real, ¿sí? La otra es que mantengamos esa forma de operación, pero les aceleremos y conectemos mejor las partes. No permitiré que me digan, por ejemplo, que no operan las escaleras mecánicas porque no tienen los documentos para saber cómo operan las escaleras mecánicas. Durante la rueda de prensa que ofreció en el Yacu Parque Museo del Agua, presentó también a una parte de su equipo de trabajo. Este estará conformado por Cristian Cruz como administrador general. Andrés Segovia será el procurador metropolitano. Asimismo, algunos rostros vinculados al correísmo como Karina Vance, como secretaria de Planificación Territorial. Carolina Andrade será la nueva secretaria de Seguridad. Ella fue coordinadora general de inteligencia en la ex Senaín. Diego Martínez es el nuevo secretario de Planificación. Él fue gerente del Banco Central en el gobierno de Rafael Correa. Y finalmente Santiago Aguilar como secretario de Comunicación. Finalmente aseguró que como parte del apoyo municipal en temas de seguridad, entregará a la Policía Nacional más motocicletas e instalará nuevas alarmas comunitarias. Y tensas relaciones entre la autoridad saliente y entrante, cifras por transparentar y proyectos en pausa marcan la transición de la alcaldía de Guayaquil. Ese domingo Aquiles Álvarez asumirá la titularidad del Cabildo porteño. Levantar toda la información financiera, determinar qué se recibe, qué no.
y ponerlo en un video a consideración de la opinión pública. Será lo primero que hará tras su posesión, insiste Aquiles Álvarez, a pocos días de sentarse en el sillón de Olmedo. Una de las promesas, hacer un video en qué situación hemos recibido las cuentas del municipio, las estructuras municipales, y en su momento lo publicaremos. Y es que apenas se supo electo, hizo pública su preocupación sobre la situación económica del municipio de Guayaquil. Sus preguntas iban encontrando algunas respuestas en las 2 semanas que duró la transición hasta que se dio por terminada entre acusaciones. Rotos los diálogos y con una transición terminada, ha sido poca la información que ha trascendido respecto de la situación en la que se encuentra el municipio de Guayaquil. A decir de la administración saliente, se deja el 80% del presupuesto 2023 a disposición de las nuevas autoridades municipales y además obras en distintas etapas de ejecución. Desde 4 pasos a desnivel, Avenida Las Américas, 25 de julio, Trinitaria, Juan Camarengo, si mal no recuerdo, solamente le tocará cortar las cintas. Sin embargo, se ha reconocido que al menos 18 de 70 obras en la ciudad tienen algún tipo de retraso. Por su parte, la administración entrante ha advertido con realizar una auditoría financiera, revisar los contratos de servicio de dotación de agua potable y recolección de basura, ambos en manos de empresas privadas. Revisar también la situación del sistema de transporte Metrovía, la Aerovía y la construcción del aeropuerto de Daular. Además, poner la lupa sobre fundaciones y empresas municipales, con el fin de redirigir presupuesto y destinarlo en acciones para combatir la inseguridad. El nuevo alcalde deberá también atender el clamor de una ciudadanía que pide que las obras municipales se extiendan hasta sus sectores y que se dé prioridad al estado de las vías y del alumbrado público en algunas zonas regeneradas. La línea del SOTE del oleoducto transecuatoriano en Sucumbíos provocó una suspensión momentánea del transporte de crudo. Se espera que en las próximas horas se reinicie el bombeo. Estas son las consecuencias del sabotaje efectuado a las 6 de la mañana de este miércoles en una de las líneas del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE en Sucumbíos. Alguien con el uso de maquinaria de forma premeditada hizo punción y perforó una de las tuberías cercanas al río Conejo en el tallo del Coca. De acuerdo al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Fernando Santos Albite, es difícil calcular el nivel de afectación, aunque asegura que ambientalmente es un incidente menor. Es difícil decirlo porque inmediatamente se suspendió el bombeo, porque la línea tiene sensores. Para evitar la suspensión completa se hizo una conexión cercana al OCP, pero yo diría apenas unos cientos de barriles, no fue una cosa mayor. Al tratarse de una sección determinada, se cambió la tubería y se hicieron barreras de contención para limpiar el crudo del afluente. Se espera que en las próximas horas se reinicie el bombeo. Lo que preocupa a las autoridades es quién está detrás del atentado y qué es lo que persigue, pues aunque se han dado derrames en ocasiones anteriores, han sido por problemas de la naturaleza. Esta es la primera vez que es algo direccionado hacia el transporte de crudo. Nos sorprende, normalmente el poliducto que lleva gasolina es objeto de atentados porque la gasolina natural es un elemento que se usa lamentablemente para el procesamiento de sustancias ilícitas, pero el crudo en sí no sirve para nada. Mientras usted no lo refina, no lo puede utilizar. Así es que esa es la pregunta que nos hacemos. Al momento las autoridades trabajan para determinar a los culpables, pues de acuerdo al ministro, Petroecuador recolectó toda la evidencia en la zona. La Policía Nacional repotenciará sus unidades de inteligencia e investigación con la incorporación de nuevos uniformados que se sumarán a la institución en los próximos meses. Hasta finales de este año, la Policía Nacional tiene previsto incorporar a sus filas a 13.500 uniformados que colaborarán principalmente en el eje preventivo e investigación. Para el otro año estamos preparando ya la capacidad para 10.000 policías adicionales y así hasta el 2025. En el 2025 completaremos el último grupo de 10.000 policías más y completaremos aproximadamente 80.000 policías.
El ministro del Interior menciona que frente a la compleja situación que se vive en el país con respecto al tema de la inseguridad, los uniformados incorporados serán trasladados hacia las provincias más conflictivas. En Quito vendrán 1.160, a Esmeraldas van 900, a la provincia del Guayas van 2.700. Así también resaltó que se efectuarán nuevas estrategias de seguridad para combatir los delitos, como la extorsión y el terrorismo. Por ejemplo, los corredores seguros comerciales, es decir, en lugares que ya están identificados, tenemos que poner el patrullaje preventivo permanente. Paralelamente, equipos tácticos de la policía recibirán capacitación sobre temas de atentados y terrorismo por parte del FBI y unidades especiales de otros países. La Comisión Ocasional de Enmiendas de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de la reforma parcial a la Constitución enviada por el Ejecutivo. El documento incorpora cambios para que Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía contra el crimen organizado. La propuesta de reforma al artículo 158 de la Constitución, que plantea el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en contra del crimen organizado, irá a segundo debate. Este miércoles la Comisión Ocasional aprobó el informe y será enviado al presidente de la Asamblea para que se convoque al Pleno. El documento tiene cambios recogidos del primer debate. Por ejemplo, para que se dé la intervención de las Fuerzas Armadas, el pedido deberá hacerlo el comandante de la policía al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Para que vaya primero al presidente de la República y él a su vez convoque al COSEPE y de esa manera, de manera motivada y un análisis profundo, pueda ya emitir a través del Ejecutivo ya este decreto. El legislador Marlon Cadena es parte de esa mesa legislativa. Explicó que el informe especifica que el trabajo complementario irá más allá de los operativos y controles que ya se dan tras 17 estados de excepción. De que vaya a contrarrestar a todos estos grupos ya denominados como terroristas, también a través de inteligencia, que se le haga un trabajo de ubicación. Explica también que incluyeron una temporalidad para que el apoyo de las Fuerzas Armadas esté en vigencia y que el objetivo se cumpla. Habrá controles durante y posterior al trabajo. La temporalidad es de 60 días y a partir de eso, pues este Consejo, con el mando del presidente, tendrá la posibilidad de extender por 30 días más. Una vez que esta enmienda sea aprobada, la Comisión ha fijado un plazo de 200 días para que la Asamblea elabore un reglamento y se cumpla con el paso previo y constitucional para una reforma a la Carta Magna, que es el referéndum. Pasará a referéndum y será el foro de la aprobación final para que esta enmienda nacional entre en vigencia. La comisión espera que este informe para segundo debate baje al Pleno de la legislatura la próxima semana. En corto, el dress code que tuvieron que cumplir las nuevas autoridades del municipio de la capital para llegar a figuretear bien con los medios. Ecuador y China firmaron un acuerdo comercial tras 10 meses de negociación. Lo hicieron en una reunión protocolar. María Gracia Acosta sigue el evento y nos tiene todos los detalles. Buenas noches, María Gracia. Tú continúas. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, Diana, amigos. Nosotros estamos acá esperando que inicie un evento grande con todos los representantes de los diferentes gremios, además de los ministerios e invitados especiales, después de que vía electrónica las autoridades, específicamente el ministro de Comercio, firmaran en reunión virtual con el ministro de Comercio de China el acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Esto, según anunciaron, permite que ingresemos con nuestros productos a 1.400 millones de potenciales consumidores que tienen en su mayoría un ingreso per cápita de $13.000 y en ciertas ciudades, como por ejemplo Shanghái, $25.000 de ingreso per cápita. Algunos productos ingresarán sin aranceles de forma inmediata y otros de manera paulatina. Escuchemos lo que anunciaron el canciller y el ministro de Comercio Exterior. Es un acuerdo comercial con la mayor economía de consumo del mundo. 1.400 millones de potenciales consumidores de alto nivel de ingresos. Si bien en promedio el ingreso per cápita en la China es de alrededor de $13.000 per cápita, en ciertas ciudades más específicas, en Beijing, en Shanghái, entre otras, supera los $25.000 per cápita, lo cual lo convierte en una economía desarrollada. La frase que el presidente Lasso la dijo desde el primer día: más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Me parece que es una política pública que hoy
se representa firmado en esa carpeta que ha levantado el ministro Prado de manera pragmática. Un tratado de libre comercio que abre oportunidades y por sobre todo apunta a mejorar el bienestar de los ecuatorianos. Este es un tratado que va... Y esto será entregado en minutos al presidente de la República, Guillermo Lasso, quien conocerá los detalles de esta firma, que entre otras cosas, según anunciaron las autoridades, excluye 800 partidas de productos sensibles, entre estos de manufactura, textiles, calzado, cerámica y otros. Así que dentro de muy poco conoceremos otros detalles de este acuerdo de libre comercio que fue firmado entre Ecuador y China. Milton, tú continúas con más información en estudios. Muy buenas noches. María Gracia, gracias por la información, importante noticia que está produciéndose en este momento. Otro tema, el juez nacional Felipe Córdoba negó la recusación presentada por el vocal del Consejo de la Judicatura, o la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, en contra del magistrado Walter Macías. Con ello, Macías deberá conocer el caso de tráfico de influencias que la Fiscalía investiga contra Barreno, el también vocal del Consejo, Juan José Morillo, y el expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya. De acuerdo al juez, no se logró determinar la inconformidad ni la enemistad manifiesta que la defensa de Barreno alegó. En los próximos días se notificará fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos. Ex vicepresidente Jorge Glass y otros sentenciados en 2018 por recibir sobornos de la constructora Odebrecht no han pagado la reparación integral dispuesta mediante sentencia de la Corte Nacional de Justicia. La Corte advierte que procederá a la ejecución forzosa de esta condena. Desde el 2018, los condenados por recibir sobornos de la constructora brasilera Odebrecht siguen burlando la justicia y apenas han cumplido parte de su pena en prisión. No obstante, la reparación integral de 33.3 millones de dólares dispuesta en sentencia ha sido ignorada. El pasado 23 de abril, los jueces Byron Guillén, Felipe Córdoba y Javier de la Cadena establecieron el término de 5 días para que los exfuncionarios sobornados en el correísmo paguen la reparación económica integral al Estado. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, cree que en estos casos debe intervenir ya la Procuraduría General del Estado. Es fundamental la coordinación interinstitucional, en este caso con la Procuraduría General del Estado, de modo tal que se haga real, que se materialice la disposición de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Para ello hay una tabla establecida por los jueces y de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de los sentenciados en el caso Odebrecht. De los más de 33 millones de dólares a pagar como reparación integral se dispone, por ejemplo, que Jorge Glass deberá pagar 14.1 millones de dólares. El de Glass es un caso especial, ya que por otra vía la justicia le ha regresado con retroactivo la pensión como ex vicepresidente. Saquicela cree que como parte de la ejecución forzosa frente a la deuda, sí es posible retenerle recursos de sus cuentas. Por eso precisamente ahí la Procuraduría debe informar al tribunal o los jueces que hacen la ejecución. El fallo dispone también el cobro al tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera, fallecido en pandemia, de 14.1 millones de dólares. El sentenciado Ramiro Carrillo, 200.000 dólares. Gustavo Mazú, 860.000 dólares. En fin, son más de 33 millones de dólares que el Estado debería recuperar y este trabajo se pone cuesta arriba frente a sentenciados que ni siquiera están en prisión. No todo depende de los jueces, hay aspectos que escapan de nosotros. Por ejemplo, hay decisiones que se adoptan, pero existen procesados que se encuentran prófugos, otros que en algún momento se les llega a privar de la libertad. No todo depende de los jueces, pero lo que sí es absolutamente importante desde este punto de vista es las decisiones de los jueces en estricto derecho y que las demás autoridades, para eso la coordinación interinstitucional, se ayude a la ejecución de dicha resolución. El ex vicepresidente Jorge Glass a la cabeza. Está en la cima de la estructura de corrupción que fue incluso revelada por exdirectivos de la firma brasilera y corroborada en documentos de la asistencia penal de Estados Unidos. Odebrecht había pagado más de 33 millones de dólares en sobornos entre el 2007 y 2016 para hacerse de contratos con el Estado. La Comisión Técnica de Reformas al IES evalúa todavía la posibilidad de aumentar el aporte de los afiliados para sostener al fondo de pensiones, cuyo tiempo de subsistencia está estimado en 3 años. Lo que sí descarta su coordinador, Augusto de la Torre, es que se proponga incrementar la edad de jubilación.
Ante la crítica situación financiera del Fondo de Pensiones del IES, al que expertos le auguran apenas 3 años de subsistencia, la comisión técnica que creó el presidente de la República, Guillermo Lasso, para idear propuestas que se incluirán en el proyecto de reforma al sistema de pensiones de la Seguridad Social, apunta a un cambio de parámetros, que según Augusto de la Torre, coordinador de la comisión, están asentados en una tabla que determina los años de aporte y los años de edad de los aportantes. Entonces necesitamos que esté más equitativo y le ofrezca un beneficio pensional congruente con el tiempo de aporte que el afiliado tuvo y el monto de los aportes. De la Torre, consciente de la preocupación ciudadana, aclara que la comisión no está buscando aumentar la edad de jubilación. Estamos haciendo todos los ejercicios numéricos para ver si podemos proponer cambios que no incluyan un aumento en la edad de jubilación, porque el tema de la edad mínima para jubilarse es un tema explosivo. Sobre la posibilidad de incrementar el aporte, el coordinador de la comisión responde. Está ahí. Nos gustaría en la comisión que tampoco tengamos que proponer un aumento de aporte. Esencialmente el cambio importante iría en los años de aporte que necesitas hacer para cierta pensión. La intención es lograr que el fondo de pensiones subsista, pues el IES a la fecha tiene 3.4 millones de afiliados y 620.000 jubilados. Esto significa una media de 5.4 aportantes por cada jubilado. Para que se sostenga se requiere que haya 8 aportantes por cada jubilado. Entonces también se piensa de qué manera se puede subir el aporte, reestructurando las aportaciones. Otro elemento que interfiere en la sostenibilidad y la igualdad del sistema de reparto son los regímenes especiales. Hay 5 actualmente, entre ellos está el seguro voluntario, el campesino y el seguro para maestros. Ofrecen beneficios dispares para gente con características semejantes. Aunque la comisión todavía mantiene en reserva las sugerencias que planteará el presidente, deja ver que lo que se buscará es incentivar las afiliaciones para aumentarlas, complementando las pensiones vitalicias como un sistema de ahorros debidamente estructurado y volviéndolas igualitarias, cambiando los parámetros de jubilación, eliminando los regímenes especiales y las distorsiones.